Querido teleauditorio, estamos aquí en una emisión del programa En Forma Libre, transmitido desde el Hotel Posada Viena en las calles de Marsella y Dinamarca, aquí en la Colonia Juárez. Como siempre, saludándonos con el afecto, su servidor Javier Cerón Espinosa, para abordar el análisis tanto de los aspectos nacionales como internacionales de la vida nacional. Tenemos ahora un invitado, aquí al licenciado Adán Juárez, quien es director general del diario Puntual, que también vamos a hablar acerca de este medio de comunicación. Y bueno, pues arribaremos con el tema en primera instancia acerca de que hoy, 2 de octubre, se conmemora el aniversario del movimiento del 68, hace 44 años, un movimiento que ha sido analizado, reanalizado y sobre todo se han abordado las principales vertientes de cómo ha impactado en la vida nacional en todos los aspectos. Incluso hay gente o hay opiniones que quieren asemejar a los últimos movimientos que se han dado en este país con el del 68, aunque en mi opinión personal difiero de esa postura, porque el movimiento 68 tuvo otras características completamente distintas. Sin embargo, hoy seguramente ya se están dando cita las diferentes organizaciones, pues políticas, sobre todo sindicales algunos, sobre todo los estudiantes, las escuelas, que son las que se conmemora el 2 de octubre del 68, que vino a ser un parteaguas en la vida nacional y que de alguna manera ha cambiado muchos aspectos de este país, aunque cada sector tiene su opinión de lo que realmente representa el 68. ¿Cómo lo ves, Adán, en este asunto? Bueno, antes que nada, buenos días, Javier. Bienvenido aquí al programa, Adán. Sí, muchas gracias por invitarme. Mira, el tema del 68, nosotros sabemos que hay dos posturas, digamos, muy definidas: aquellos que resultaron beneficiados de ese movimiento y aquellos que evidentemente son víctimas de ese movimiento, ¿no? Las víctimas me parece que están ahora en los cementerios, ¿no? Están olvidados, están de alguna manera ninguneados, y los beneficiados que están ahora en algunas casonas de Coyoacán, impuestos políticos, son jefes delegacionales, ¿no? O son secretarios de Educación Pública del gobierno del Distrito Federal. Entonces, me parece que ese es, digamos, el desenlace de este movimiento del 68. Evidentemente, nosotros creemos, en mi caso particularmente, creemos que ese movimiento o ese conflicto no debió haber resultado, nunca debió haber sido, ¿no? Nadie que piense humanamente puede estar de acuerdo con los choques violentos, sea aquí, allá o donde sea, jamás, ¿no? Eso no podemos permitirlo en ninguna parte, que haya choques violentos, y menos cuando hay jóvenes que son llevados y masacrados de manera impune, como fue en el 68. Así es. Y en efecto, seguramente tú estarás de acuerdo conmigo, en ese entonces, bueno, pues eran unas condiciones difíciles del sistema, era un sistema homogéneo, autoritario, que no dejaba que las expresiones se manifestaran. Y bueno, por otra parte, la actitud perversa de algunos grupos también, aprovechando la carne de cañón de los jóvenes, bueno, pues los aventaron, y el resultado fue toda esa masacre, ¿no? Ahora vemos por las calles, seguramente te has dado cuenta como periodista, cada año es lo mismo, vemos muchachos jóvenes de 20 años, de 15 años, saqueando en comercios. eso ha derivado en muchos aspectos esa manifestación. Yo creo que muchos de estos jóvenes, y no es por ningunearlos ni mucho menos, no conocen realmente la esencia de lo que fue el movimiento del 68, y ahora lo encaminan o lo enfocan a hacer actos vandálicos, a hacer
afectar a terceros, ¿sí? Cuando el movimiento del 68, si bien con todos sus errores y todo, ya, o sea, tenía un objetivo claro, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? Pues cambiar el sistema, como tú dices, era un sistema homogéneo, era un sistema donde las libertades tenían muchos candados, y bueno, surge de una situación, como tú dices, que nunca debió haber sido, de un pleito en la Vocacional 5, por cierto, muy cerca de aquí en la Ciudadela. Nace de un conflicto que en apariencia es entre estudiantes, pero hubo una mano que le da el toque político y se empieza a incendiar todo esto, ¿sí? ¿Qué lo quisieron aprovechar? Lo quisieron aprovechar precisamente para mover a la masa estudiantil y de alguna manera pues sacar raja de eso, no sacar partida política de esa situación. Todos sabemos cuántas manos estuvieron metidas ahí, en ese movimiento, ¿sí? Desde la misma policía hasta los gobernantes de alto rango. ¿Y qué fue lo que derivó? Bueno, la masacre de Tlatelolco, que precisamente deriva en que para mantener ese aparato político homogéneo se utilizó la fuerza pública. La fuerza pública sin justificación. ¿Cuál fue la justificación? Le quisieron dar un matiz que estaba financiado por ligas, por alianzas comunistas desde el exterior, desde el extranjero, finalmente, lo cual, bueno, pues cada quien llevó su teoría y cada quien llevó su hipótesis, pero a final de cuentas esa fue una justificación para decir que era una amenaza para el país. Pero acuérdate también una cosa, que en ese entonces estaba en vísperas de que hubiera el candidato presidencial, que evidentemente se estaba perfilando Luis Echeverría, entre otros. Entonces, Luis Echeverría, si no recuerdo, era secretario de Gobernación. Exactamente. Entonces él evidentemente tenía, no como ahora, él sí tenía el control pleno de la política interna. Así es. Y de alguna manera él maniobra, eso dicho por los analistas más serios, él maniobra precisamente para encauzar al movimiento a su favor. Por una parte los movía, y por otra parte les daba de golpes. Él creaba la situación y él aportaba la solución. Era un juego perverso. Así es. Lo que tenía, y finalmente, bueno, surge como candidato, luego presidente, y lo primero que hacen, a varios de ellos los coopta o los compra, ¿no? Y las condiciones es que, bueno, los muertitos ahora pues están muy bien debajo de los No, pues esos ya quedaron ahí, y como tú dices, estamos hablando para los jóvenes que nos están viendo, que de alguna manera pues se preguntan qué pasó en el 68. Estamos hablando en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, que era pues un gobierno con condiciones completamente diferentes al México que estamos viviendo hoy, e incluso hasta en la cuestión que nosotros manejamos, en la cuestión periodística, en la libertad de expresión, estaba muy acotada, y los medios estaban controlados por el Estado totalmente. Entonces se da una versión oficial de lo que es el movimiento del 68, obviamente pues encaminado a beneficiar al sistema en turno, ¿no? Pero como tú dices bien, Adán, hubo manos, lo que decía yo, hubo manos que manejaron esto para su propia causa. ¿Quién fue? Luis Echeverría, que la misma historia lo apunta, fue el que, como tú dices, genera situaciones, ¿sí? Para después decir yo no fui, no fui, eran las condiciones del país, se tenía que actuar. Entonces, bajo esa justificación es como se lleva el movimiento del 68, y de alguna manera, bueno, pues ahora se está recordando precisamente pues la masacre. Ojalá y los discursos, ojalá y la gente que esté al frente realmente de hoy de la protesta o de la manifestación para conmemorar esto, pues haga remembranza a las verdaderas causas de todo esto, porque muchas veces se le ha dado otro matiz, y yo creo que se debe ajustar en su justa dimensión. Sí, yo por ejemplo, coincido, digamos, con los muchachos en el esquema de tener más libertades. O sea, yo creo que los muchachos y la gente en general tienen que tener más libertades, sin duda, pero desde hace 44 años lo que nosotros vemos cada año es justamente una turba de gente, de vándalos,
que marchan y con el... No todos, hay grupos. No, digo, hay grupos. Hay grupos que aprovechan la situación, yo creo, sí, ¿no? Digo, hay grupos de muchachos, de vándalos, que andan generando problemas, cuando realmente el fondo del movimiento del 68, yo así lo veo, el fondo era de mayor libertad, entonces, o sea, de mayor democracia, de mayores oportunidades para la gente, o sea, eso era en el fondo. Desde entonces a la fecha, lo que vemos es que los mismos líderes, ya algunos ya, digamos, setentones, ochentones, sí, más o menos, una cosa así, pero siguen ahí todavía con los mismos esquemas, ¿no? Siguen medrando de ese movimiento, están, y que han ocupado puestos políticos, como tú dices, totalmente, y medrando con lo del 68 y aportando sus opiniones y todo, lo cual dices, bueno, entonces ¿en qué derivó? ¿En aprovechamiento personal? Entonces, hay muchos matices. Claro, entonces yo, desde mi punto de vista, para concluir con este tema, yo pienso que es importante ese tipo de manifestaciones, pero yo creo que hay que encauzarlas a otro horizonte, a otras opciones más provechosas para el país, no tanto de manera personal para quienes encabezan ese tipo de manifestaciones, sino para el país en general. ¿Qué significa? Bueno, más libertades para todos, más libertades para los jóvenes, más democracia, más apertura en general, dentro, pues obviamente, de la ley, ¿no? Eso sin duda, ¿no? Sí, o sea, ya cuando deriva en otra cosa ya es libertinaje y ya es otro tipo de situaciones, que la forma de protestar contra el gobierno yo creo que no es creando ese tipo de violencias. México se ha desgarrado por muchísimos años en la confrontación y yo creo que ahorita lo que menos se requiere en el país es confrontación. El país requiere crecer, el país requiere mejores oportunidades, el país requiere de esta apertura precisamente de libertades, de libertad de expresión, pero no caer en el otro extremo que es el libertinaje, porque entonces la situación viene de confrontación y la afectación a terceros, pues ahí está presente. Dejaremos ahí esto, Dan, cada quien que haga su reflexión, cada quien que haga su análisis, el de nosotros es y bueno, usted sacará sus propias conclusiones. Por lo pronto, bueno, pues pasamos a lo que se está moviendo en el ámbito nacional, y concretamente, bueno, pues esta semana ha sido, y desde la pasada ha sido, pues, lo que son las reformas estructurales precisamente que se han propuesto, una de ellas, concretamente la laboral, que es una iniciativa que envió Felipe Calderón al Congreso, a la Cámara de Diputados, como cámara de origen de esta iniciativa, y que finalmente, bueno, pues ya está prácticamente aprobada por la Cámara de Diputados, aunque no es la reforma que Calderón quiso, ¿sí? Le metieron tijera, le metieron cortes en muchas cosas, y finalmente pues está saliendo, como siempre, con inconformidades de determinadas partes, ¿no? O sea, en una reforma no todas las partes quedan contentas, ¿no? Sobre todo los grupos identificados con la izquierda son los que han hecho sus inconformidades, han hecho manifestaciones y las siguen haciendo. Hoy tienen programado hacer una manifestación frente al Senado de la República, porque hoy entra la aprobación al Senado. Entonces, la reforma ahí está. ¿Es necesaria la reforma o era necesaria? Veremos hasta qué punto realmente funciona. Ya lo que sí no estoy de acuerdo, la verdad, es que ya se estén echando las campanas a vuelo con esta reforma. Ayer la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Rosalinda Vélez, festinaba que con esta reforma se van a crear 400,000 nuevos empleos. Pues la verdad es que se quedó corta, porque yo creo que se le olvidaron las cifras de cómo está el país en materia de empleo. El país en materia de empleo tiene cerca de 2.8 millones de mexicanos que no tienen acceso a ninguna fuente de empleo, y menos a un ingreso, ¿no? Entonces, esa es una parte. Los números reales para cubrir el empleo para los mexicanos, cada año se requieren más de 1 millón de empleos, lo cual en el gobierno de Calderón quedó corto. Llevan en su conteo de ellos como 2.3 millones de empleos, cuando al final del sexenio debieron haber sido más de 6 millones de empleos. Entonces, ahí está la reforma, ya está votada, en lo general pasó,
se reservaron algunos artículos, está casi concluida. Ayer tuvieron una sesión extra y bueno, pues ya la reforma va a la Cámara con protestas y sin protestas. Sí, pues ojalá realmente, como tú dices, ojalá sirva esta reforma, porque en efecto el problema del empleo en México pues, es grave, lacerante. Yo veo por todas partes jóvenes en edad productiva que egresan de las escuelas, de las universidades y sin ninguna perspectiva, sin alternativa, nada. Tienen dos opciones nada más: una, irse al metro a vender discos pirata, y la otra es irse con los narcos a andar allá con la AK-47, y bueno, o irse pues a Estados Unidos a ver si por allá les dan chamba, ¿no? Entonces es una situación grave la cuestión del desempleo. Esta reforma evidentemente no la veo yo así como la panacea. Creo que es un buen intento, pero es un intento finalmente. Me parece que hay que ir más al fondo, y en su momento los expertos ya seguramente tendrán que ver los pros y contras, pero desde mi punto de vista fue un buen intento, que yo creo que en este caso los azules y los tricolores se unen para llegar a un buen término. No pudieron, yo creo, llegar más allá, que seguramente les hubiera brotado el fuego a los aparejos. No lo quisieron así, porque bueno, pues hay que entender que en diciembre toma poder, posesión, como posesión del nuevo presidente. Así es. Y seguramente no quisieron pues moverle el agua a los camotes, ¿no? Como se dice, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, en general yo pienso que la reforma es un buen intento. Hay que esperar en efecto los resultados, y seguramente los que hicieron esta reforma y los actores mismos de la reforma seguramente ya tienen sopesado hasta dónde se va a llegar. Nosotros como afectados y como de alguna manera espectadores estaremos al pendiente. Así es. Yo creo que hay que ver cómo opera, hay que ver, o sea, ya en la práctica realmente qué tipos de empleo se van a hacer. Hay dos puntos centrales que quiero tocar en esto. Uno, que es el pago por horas, que ha generado mucha controversia, y el otro es el llamado outsourcing, que no es más que la subcontratación de trabajadores hecha por empresas terceras que aportan esa mano de obra a empresas que les pagan a estos trabajadores, para explicarlo en términos llanos. ¿En qué consiste el pago por hora? Bueno, el pago por hora se aplica, es un sistema, es un esquema, pues netamente del que se aplica en Estados Unidos. Nada más que aquí tenemos la gran diferencia: aquí nos pagan en pesos y ya les pagan en dólares. Entonces, y este sistema ya venía operando en las grandes cadenas transnacionales de alimentos, de servicios, de cadenas comerciales. Ya venían operando, sobre todo los jóvenes les ofrecen empleo por determinadas horas. ¿Por qué? Porque estudian, entonces estaba operando al margen de la ley. La autoridad laboral hacía como que los veía, pero también hacía como que no hacía nada, ¿sí? Entonces dejó caminar esto. ¿Qué fue lo que pasó también? Dejó caminar el outsourcing. El outsourcing lo dejó caminar, aparecieron empresas, ¿sí? En una ocasión, hace una semana, estaba leyendo una nota precisamente de que se criticaba el outsourcing cuando en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tienen una empresa que es outsourcing, que hace la limpieza, ¿sí? Entonces, cuando los trabajadores se inconforman por las situaciones que estaban pasando, y en el gobierno del Distrito Federal, en la propia Cámara de Diputados, acuérdate que en la pasada legislatura los trabajadores realizaron una marcha dentro del recinto, ¿y qué fue lo que pasó? Ni los propios legisladores pudieron quitar a la empresa, quitaron esa empresa y pusieron otra. Entonces, ¿qué pasó con los trabajadores? Simplemente les dijeron, ya no hay trabajo, y hasta aquí se acabó. Cuando quisieron demandar, ¿qué pasó? Ya no existía esa empresa que los había contratado, ya no existía. Entonces son empresas fantasma, que si tú o yo hacemos una empresa y nos enlazamos con una cadena comercial, oye, yo te voy a proveer trabajadores, yo tengo la mano de obra, tengo tantos trabajadores para apoyarte en servicios. Ok, yo como empresario, yo nomás les pago,
Oye, la seguridad social? ¿Qué son? Pues son antigüedad, son aguinaldos, son todo lo que implica. ¿Y la seguridad médica? ¿Sí? ¿Quién la va a pagar? ¿Sí? Las aportaciones de las cuotas al IMSS, al ISSSTE, al Infonavit, que de alguna manera también se evaden, entonces ese dinero no llega a esas instituciones. Entonces yo creo mi propia empresa para beneficio propio, doy un domicilio fantasma, me la acreditan, no tengo ningún problema ni con la autoridad laboral ni con la autoridad fiscal. Sí, bueno, aquí también habrá que ver que hay un cochupo entre, en efecto, esa empresa y en este caso la Cámara de Diputados. Exactamente. Porque la Cámara de Diputados o la Asamblea de Representantes o el Gobierno del Distrito Federal tiene que checar, en efecto, que esté en regla toda la documentación de esa empresa, ¿no? Claro. No lo hace. O hace como que lo ve, pero no hace nada. Ajá. ¿Por qué? Porque seguramente se dice por ahí, seguramente lo que hacen es que le dan ahí su... O es amigo de algún funcionario que controle eso, o tiene las influencias, o tiene las relaciones, Sí, y no hay problema. Entonces yo creo que, digamos, jurídicamente tocar ese tema y sancionar ese tema, yo creo que es importante. Yo no sé si en esta reforma... Bueno, en esta reforma viene eso, ¿no? que una de las partes es que esas empresas precisamente ahora sí tienen que acatar la disposición laboral y sobre todo convertirse, vamos a explicar para que nos entiendan. Si yo como empresa outsourcing, por ejemplo, prestadora de servicios X, le aporto a una cadena comercial trabajadores, ahora la cadena comercial va a ser solidaria con los trabajadores. ¿Qué significa eso? Que si esta empresa fantasma desaparece, los trabajadores pueden demandar a donde están presentando sus servicios. Por lo menos es un avance. Eso es un avance. La otra, se les va a obligar a que hagan estas aportaciones, que son las aportaciones al Infonavit, al seguro social, al Fonacot, o sea, todo lo que es la seguridad social, y sobre todo, bueno, pues que les den seguridad médica también. Entonces ya de alguna manera el trabajador ya no queda tan desprotegido en ese punto, porque aunque la empresa esta desaparezca, a ver, el solidario es esto, a ver, por ejemplo, Asamblea Legislativa, contrata con una empresa tercera, está bien, nada más que tu Asamblea Legislativa, si este no cumple con lo que le está marcando la ley, tú vas a quedar como solidario, ¿sí? Entonces, como solidaria, tú tienes la responsabilidad de afrontar el problema que se genere con los trabajadores. Ya al menos es un paso. En el pago por horas, ahí está la situación de cómo se va a fijar, según debe ser equivalente a una jornada laboral que actualmente se paga el salario mínimo. Bueno, pues también ya ahí hay un amarre más o menos, porque si no va a decir, bueno, pues yo te pago 6 pesos por hora, te pago 5 pesos, ¿no? Y vente a trabajar conmigo. Por lo menos ahí hay un amarre. Pero vamos a ver ahora si se cumple. La bronca no es que esté aquí en el papel, la bronca es que se cumpla. El problema es que los empresarios, porque también aquí hay que ver, no todos los empresarios son malos. Hay empresarios, y con todo respeto, que cumplen con lo que les marca la ley laboral. Pero hay empresarios que están buscando la forma de evadir, la forma de explotar más a los trabajadores y la forma de obtener más ganancia. Y es ahí donde está el problema. O sea, si todos los empresarios cumplían, no habría ningún problema, ni necesario reformar la ley. Pero con esto, pues tenían que meter candados. Vamos a ver cómo funciona. Yo lo veo también a medias, no lo veo a fondo. La cuestión del derecho de huelga era meterse al fuego, porque entonces sí se iba a echar encima todo el sindicalismo, porque es uno de los últimos bastiones que tienen los sindicatos para operar. La autonomía sindical. Aquí hay una situación muy importante. Se habla mucho de las cuotas sindicales, cómo operan internamente. El propio Felipe Calderón mencionó, es que los trabajadores deben hacer una aportación voluntaria de las cuotas. Está bien, es una propuesta, pero si lo hacen de manera voluntaria, entonces ya no están en el sindicato, ¿sí? Yo no quiero pagar porque estoy en el sindicato, está bien, perfecto, abandona el sindicato y vete tú por la libre, haz tu propio sindicato y finalmente vas a caer en lo mismo. ¿Por qué son las aportaciones? Porque la organización sindical vive y opera con las cuotas de los trabajadores.
¿En qué sentido? Bueno, pues se les festejan todos lo que se tiene que festejar en este país, el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Niño, el fin de año, todo eso sale de lo mismo. Aparte hay aportaciones de las dependencias gubernamentales a los sindicatos. Esas aportaciones están tratadas en el apartado A por medio de los contratos colectivos de trabajo y en el apartado B por medio de las condiciones generales de trabajo. El dinero que dan las dependencias no las agarran de las arcas y ahora ahí te va el dinero, no. Esto está concertado y escrito debidamente. Es lo que la mayor parte de la población me dice, es que les dan dinero, no les dan, es que son compromisos que están sellados por la propia autoridad. El caso del PMSG, voy para allá. Es que le dieron a Romero Deschamps tantos millones de pesos, sí, se los dieron, pero ¿qué creen? Estaban plasmados en el contrato colectivo de trabajo. Entonces, Pemex no agarró nada más porque quiso y le dio el dinero, no. Que ya Romero Deschamps le dio otro uso, ese fue otro boleto. Pero de que el dinero estaba debidamente documentado, estaba documentado. La dependencia no suelta dinero si no está debidamente documentado. Entonces, esa es otra de las situaciones que el manejo interno de los dineros públicos, ahí los que tienen que rendir cuentas de por qué dieron ese dinero son las autoridades. Al sindicato se lo dan y el sindicato lo justifica, pues yo lo gasté en esto, aquí está. Sí, de eso yo coincido plenamente contigo en ese contexto, digamos desde el punto de vista teórico, pero ya desde el punto de vista práctico nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en el caso del derecho de huelga, exacto, que yo estoy de acuerdo con el derecho de huelga de los trabajadores, así es un arma que yo creo que es válida en todos los sentidos. El problema es que se ha caído en excesos. Por ejemplo, resulta que el sindicato de Morelos, por ejemplo, de la industria textil de Morelos, se solidariza con el sindicato de la UNAM. ¿Por qué? Porque el sindicato de la UNAM tiene algunas cosas turbias por ahí y entonces le decretan un paro. O en una plaza huelga, en plaza huelga o un paro o lo que sea, ¿no? Ese tipo de excesos me parece que no se vale. Lo otro, respecto a las cuotas, yo creo que estamos de acuerdo que las cuotas deben estar debidamente dadas en tiempo y forma. Sin embargo, el líder sindical, lo sabemos, también hay excesos. Desde el pequeño hasta el grandote, agarra, dice, todas esas fichas yo las controlo, ¿sí? Yo las controlo. Y todos ustedes, bueno, pues espérense, ¿no? Ahí les rindo un informe. Ahí les rindo, saben que su dinero se gastó en esto. Pero no hay y les dicen los trabajadores, oye, ¿cómo lo gastaste? Ah, bueno, eso yo solamente lo sé yo. Exactamente, entonces hay una opacidad terrible, pues, en el manejo de los recursos. Y el problema no es tanto de las cuotas, que sí es problema, sino que el señor líder X, el manejo, los negocios personales que él hace por aquí, por allá, y entonces lo ves de repente que tiene edificios en Polanco, ¿sí? Que tiene tiene yate en San Diego, exactamente, tiene una residencia también ahí en San Diego, en Coronado Springs. Estamos hablando del Bester Gordillo, para que sepan, Bueno, ¿sí? Bueno, el caso está pues que compran en las mejores tiendas, una bolsa de ¿cuánto? $3,000, pero una. No, más, sí, más. Bueno, el caso está que todos los líderes, todos sin excepción, manejan a discreción los recursos, tanto de sus negocios como de las cuotas. Se vuelven líderes empresarios. Pues más bien caciques, ¿no? Porque no son empresarios. Qué bueno que fueran emprendedores, que hicieran industria por acá de manera real, que tuvieran, pero no, son a costa de la sangre y del sudor de los trabajadores. Ese es el meollo de muchos sindicatos, no todos, sí, o sea, yo no digo que también no le jalan para un lado, pero no todos. Yo creo que en algunos por lo menos hay síntomas de cierta democracia y les enseñan los estados financieros y todo, pero hay algunos que de plano, o sea, los mismos líderes se han encargado de exhibirse sus excesos, como tú dices, ¿no? O sea, llegas en una camioneta que te vale 700,000 pesos, dices, bueno, espérame, ¿cuánto ganas como trabajador, no? Sí. O como te digo, o viajas constantemente a San Diego porque tienes una casa, dices, oye, espérame, de una plaza de maestro viajando,
¿cuántos maestros no quisieran ir a San Diego, no? Claro. Entonces, todos esos excesos precisamente es lo que de alguna manera ha venido a trastocar al sindicalismo. El sindicalismo no es malo en sí, porque además es una forma de defensa de los trabajadores contra los excesos que hay de la autoridad, porque también del otro lado Zaire, también hay autoridades que se pasan de la línea. Entonces, bueno, hasta cierto punto, pero ya en la vida interna de los sindicatos es donde se da este problema, y precisamente pues es lo que de alguna manera queda intacto, ¿eh? Sí, pero mira, bueno, todo parte de un origen. O sea, por ejemplo, la ley que no se había reformado desde hace 40 años. Desde el 70, No, más. no, desde 1970. Digo, pero la ley, por ejemplo, la ley laboral. Sí, la ley laboral, lo que es lo que es la transparencia de recursos, lo que es el derecho de huelga, lo que todo eso, o sea, fue desde Lázaro Cárdenas. No, pues eso estamos desde el origen mismo. Ese es el origen, pues, básicamente. Considerados como conquistas sindicales. Sí, nada más que, bueno, les dan toda la charola, pues, ¿no? Aparte las cucharas, y ahora, pues, con la cuchara grande se reparten ellos solos. Entonces, yo creo que sí es importante en su momento poner las cosas en su lugar, porque no se vale que en aras de un cacique se perjudique a todos los trabajadores. Si el sindicalismo, yo estoy de acuerdo también con el sindicalismo, me parece que el sindicalismo debe ser para beneficiar a los trabajadores, no a una cacique, a un grupo o una camarilla. A una camarilla, no se vale. Yo creo, ese es mi punto. El caso de Napoleón Gómez Urrutia, por ejemplo, está claro. O sea, ¿cómo es posible que un líder que vive en Canadá, en Vancouver, esté manipulando desde allá ordene emplazar a huelgas a las mineras? O sea, ¿de qué se trata? Todo eso permitido por la ley y por la autoridad laboral. Exactamente. Eso es lo que hay que modificar. Entonces, eso se tiene que modificar, yo creo que poco a poco. Ya se empezó con esto. Esto no es que ya hasta aquí llegó. Yo creo que se va a seguir trabajando, y de alguna manera van a buscar la forma de cómo entrar precisamente a regular la autonomía. O sea, no quiere decir que se les quite la autonomía a los sindicatos, no, porque tampoco pueden ser auditados ni por el gobierno, ni por nada, por los propios trabajadores, sí, claro. Pero sí incorporar otros mecanismos que permitan a los trabajadores realmente cerciorarse de qué está haciendo con su dinero. Sí. Y qué se está haciendo con los recursos que vienen. Que haya contralorías internas, pero autónomas. Autónomas, exacto, y que se hagan públicas. El hecho de hacerlas públicas yo creo que no le quita nada a nadie. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque los trabajadores lo van a conocer. Pero si hacen su informe para un grupo y sabes que presta para acá y nos vemos, pues ya. Pues en fin, ahí está, esa es una parte de lo que vamos hasta ahorita de la reforma laboral. Ojalá sea para bien de este país, porque lo que el país requiere son empleos, es crecimiento, y sobre todo pues que estemos en otro nivel de vida, realmente otro nivel de bienestar para todos, no nada más para unos, para todos. Ahí los dejamos, es el análisis que tenemos, y bueno, pues ustedes son la mejor voz de opinión, que nos hagan llegar sus comentarios. Estamos en www.mexico.tv, nos pueden también consultar a través de YouTube, donde pueden subir sus comentarios. Háganlo por favor. Cualquier sugerencia, cualquier opinión es respetada totalmente, ¿sí? Aquí estamos abiertos por la libertad de expresión, así tal como estamos manejando estos temas, y la opinión de usted, querido público, pues es la mejor, es la que nos orienta, y por ustedes estamos aquí. Entonces, bueno, ahí dejaríamos el asunto, pasaríamos rápidamente al tema de qué andan haciendo, por ejemplo, el presidente electo Enrique Peña Nieto, que pues ya su equipo, te comentaba, ya tuvo acercamiento con el gobierno de Estados Unidos, concretamente Luis Videgaray se reunió con Obama, ¿sí? En lo que es en materia de seguridad nacional, que es uno de los temas importantes también para este país, sobre todo de cómo se va a manejar o cómo se perfila el manejo de la seguridad nacional, que ahorita es uno de los temas pues que todo el pueblo mexicano es uno de los más sentidos. ¿Por qué? Pues porque todos queremos seguridad y que desaparezca la violencia. Ya no queremos ver aquí en los medios que diario aparecen 7, 8 personas muertas, ejecutadas, sean de los mismos cárteles o no sean. Es una forma de violencia que a nadie conviene, a nadie. Entonces, ojalá y la estrategia que traiga el equipo de Peña Nieto realmente venga a hacer una solución y a minorar toda esta violencia. No sé cómo lo ves. Sí, yo creo que una nación, una sociedad que no tiene seguridad, pues no tiene futuro, ¿no?
Así es. Una sociedad como México, que siempre ha estado de alguna manera con la aspiración de una vida mejor, no puedes echarlo a caminar de unos contra otros, y donde, como tú dices, todos los días hay gente muerta, hay gente desaparecida, hay gente decapitada, hay los llamados estos grupos de los Zetas que andan pidiéndole dinero a los negocios, sí, exactamente. las cuotas, Sembrando el terror. Pues. Sí, hay una especie de situación caótica en todo el país, y aunque el gobierno federal hemos visto que ha intentado actuar, pero realmente también vemos que ha sido rebasado, ¿no? O sea, ha sido insuficiente, yo creo, ¿no? En la estrategia. La estrategia, yo creo que nosotros, bueno, no somos peritos en la materia, no, pero vemos que realmente los resultados no son los que quiere la gente, ¿no? Exactamente. Estamos viendo que, por ejemplo, por decir, dicen, hay un problema en Nuevo León y llegan ahí 3,000 efectivos. Exacto, a un lado, ¿no? Pero de este lado dejan descobijado a la gente. Exacto, mientras los operan en otro lado, ¿no? Sí. Los mandan a Nuevo León y en Jalisco aparecen muertos y ahí van todos para. Entonces como que no hay una estrategia de qué es lo que se quiere. Exactamente. Sí. Entonces, si vas a andar persiguiendo a los delincuentes nunca los vas a alcanzar. Sí, nunca los vas a alcanzar. Entonces no hay una estrategia que realmente los cope, que realmente ponga porque además fíjate, los delincuentes realmente aparentemente nosotros creemos que son los de abajo, ¿no? Sí, son los de arriba. Sí, claro. Y los de arriba, fíjate nada más lo de las cosas. El hermano de Godoy tiene su como 3 o 4 órdenes de aprehensión que pisó la Cámara de Diputados. Que dicen que fue de los principales capos de Michoacán. Anda ahí tranquilo, lo ves aquí por aquí, por allá, y ¿qué es eso? No pasa nada. Exacto. A esa gente me refiero, los operadores de la delincuencia están arriba. Abajo son los que que andan ahí. Son los peones, pues, sí, ¿no? Los peones. Y esos dicen, agarramos a 5, agarramos a 3, al más buscado, pues sí, pero al más buscado está arriba. El más buscado está cerquita de ellos. O está cerquita de ellos, no sabemos, ¿no? Sí. Pero bueno, el caso está pues que eso es lo que yo creo que hay que... Yo creo que la estrategia sí ha fallado, pues eso no me cabe la menor duda, ha fallado, ha sido insuficiente, se planteó a contragolpe, se planteó por encima de la propia Constitución, se planteó en situaciones que, si bien México lo requería, primero se tuvo que haber pensado otras formas que no afectaran a la sociedad, porque también a la sociedad le ha pegado esta violencia, quieras o no, aunque digan es que se están matando entre ellos, sí, pero también le ha pegado a sectores sociales muy marcadamente, y eso pues es una equivocación. Le dijeron, estás en un estado fallido, Calderón nunca lo aceptó, por supuesto, ¿sí? Pero esto es una forma de estado fallido. ¿Por qué? Porque los resultados solamente se han medido en muertos hasta el momento, en resultados efectivos muy pocos. Que están capturados 34, no sé, de los más buscados, pues sí, y sigue operando el mismo problema. O sea, así puedes agarrar, como dices tú, a 30,000, pero los peones siguen operando y los de arriba siguen intactos. Entonces, pues ahí lo dejamos, para el análisis. Vamos a ver cómo viene Enrique Peña Nieto, ojalá, y yo hago votos porque esto realmente sea más efectivo. Bueno, eso es lo que tú comentabas al principio, de que el doctor Videgaray fue a Estados Unidos. Así es. Para bien o para mal, nosotros, bueno, el país como tal, históricamente ha tenido que coordinarse pues con el vecino país del norte, siempre lo hemos visto así, y en este caso ellos evidentemente tienen las armas, ellos evidentemente tienen las balas, ellos evidentemente tienen toda la, digamos, la infraestructura de inteligencia, y bueno, pues, decir que nosotros de manera soberana vamos a combatir a los demás sería utópico, ¿no? Tenemos que coordinarnos con ellos sin duda, porque el problema no es solamente nuestro, el problema también es de ellos. Porque además es de ellos, y además tienen información. Claro, sí. Tienen información, esos, de alguna u otra manera ellos obtienen información y la tienen ahí.
Cuando ellos han querido poner a alguien, lo ponen, Sí, ahí está. sí. Entonces es importante coordinarse y desde luego decirle, obviamente, a la gente de Washington, esta estrategia no funciona, vamos a emplear otro tipo de estrategia porque los ríos de sangre están corriendo por todo el país y no podemos mantenerlos en esa situación. Pues ahí está, y en otro punto, Calderón culpa al gobierno del Distrito Federal por lo del agua, que siempre ha sido un punto de jaloneo, que por no tratar el agua y que no sé qué, bueno, Calderón ahorita a todos lados ya anda criticando por donde quiera todos los problemas, se anda despidiendo y ya ahorita él está aventando la bola como diciendo pues ahí se quedan y ahí nos vemos. Entonces pues, se va a Nueva York sin bronca, se va a otro lado, ya él está ya nada más en plan turístico y obviamente pues es fácil criticar, pero en su momento, ¿por qué su gobierno tampoco actuó? Y no quiero justificar al gobierno del DF, ¿por qué nunca hubo coordinación para ver este problema? Sí, fíjate, eso de las aguas, eso de las aguas negras, por ejemplo, toda la porquería que sale de aquí, de la Ciudad de México, justamente esa población, todos esos pobladores tienen que estar soportando algo, tienen que soportar todo ese tipo de situaciones. Y en efecto, aquí en la Ciudad de México debe de haber un tratamiento de aguas negras. O sea, debe de existir, y hay presupuesto, y si no hay presupuesto, bueno, que la Cámara de Diputados consigne esa yo creo que lo propuesta, tiene que abordar la Cámara de Diputados ese tema. Pero a petición del gobierno del Distrito Federal, no lo ha hecho. Y el gobierno federal, porque es un asunto también, o sea, sí, por eso, porque una cosa es que esté aquí el jefe de gobierno del Distrito Federal, pero Calderón gobierna para todos, no nada más para el resto del país. Sí, pero aquí el gobierno del Distrito Federal tiene su propio presupuesto, claro, sus propios programas. Es el caso de la basura, por ejemplo, la basura del Distrito Federal, por ejemplo, en efecto le quitan lo que es el bordo poniente. Así es. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que hace el gobierno del Distrito Federal? En lugar de generar la infraestructura, lo que hace esa misma basura la entierra en otras zonas del Estado de México, afectando a otras comunidades. O sea, ¿de qué se trata? Sí, pues nada más quito de aquí para allá y no me importa cuál sea el impacto, ¿no? Sí, entonces esas cosas no se valen. O sea, digamos, lo que yo veo es que aquí en el gobierno del Distrito Federal hay un gobierno de gente de improvisados o que no les importa, pues. Desde el escritorio es fácil gobernar. Sí, bueno, entre otras cosas, ¿no? Y es fácil, por ejemplo, estar dando dinero a diestra y siniestra. ¿Por qué? Porque no es dinero de ellos, ¿no? Los pobladores hacia Morelos han tirado basura, hacia el Estado de México han tirado basura. Y la gente ya está protestando, dice, bueno, espérame, ¿por qué me vienes a echar el cochinero aquí, no? Cuando yo tengo también mis propios problemas de basura, entonces, no, pues es que ahí te va para allá, hay tantas miles de toneladas, todo eso, no, yo creo que es un problema que igual que el de las aguas, se tiene que tratar de fondo, qué se va a hacer, porque esto tarde o temprano va a reventar, Claro, va a reventar y entonces va a ser un problema realmente incontrolable. Por ejemplo, a Marcelo Ebrard le dijeron, bueno, tu tiempo se terminó en marzo, abril, ¿no? Ok, dice, bueno, denme oportunidad de enterrar esta basura, un mes, 30 días en lo que yo creo la infraestructura. ¿Cómo va a crear infraestructura en 30 días cuando no lo creó en 3, 4 años? O sea, es absurdo, ¿no? Es utópico, querer arreglar con un parche todo el problema, pues le tapas en un lado y se sale por el otro lado, ¿no? En fin. Bueno, pues ahí dejaríamos eso, hay que se pongan de acuerdo, pero sí es un problema que incluso tiene que ser abordado por la Cámara de Diputados. También tienen que se pongan a trabajar. Tienen que entrar. Así es. Yo quisiera dar aquí un poco un sesgo a una noticia que realmente a mí me ha impactado en lo personal. Dice que en el diario Milenio aparece una nota que dice: disculpas de Estado por la desaparición de un joven. Culpan a 8 agentes de la AFI y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. La procuradora Marisela Morales encabeza la ceremonia a nombre del gobierno y la sociedad. Madre de la víctima anuncia amenazas. Resulta que hace 10 años desaparecieron forzosamente, como le llaman, o forzadamente, a Jesús Ángel Gutiérrez Olvera, por elementos de la extinta Agencia Federal de Investigaciones y de la PGJ, como se le llama. ¿Sí? Ahora el gobierno de México le ofrece disculpas a la familia de la víctima y aceptó su responsabilidad en el caso. O sea,
Esto es realmente impactante, ¿por qué? Porque pueden desaparecer a cualquier persona y no pasa nada en este país, y luego sale la autoridad a darte disculpas. ¿Dónde está la justicia? Ese es el problema que estamos abordando. La seguridad, ¿dónde está? O sea, realmente se ha desbordado todo. Y las instituciones, pues ahora que se la pasan en lamentaciones, pues sí lamento que te desaparecieron, oye, pues qué padre, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está mi seguridad integral como ciudadano? No la tengo. Es un problema muy delicado, no sé cómo lo ves. No, bueno, de hecho, desde que la policía es policía, ha cometido una serie de situaciones más allá de lo que uno se imagina, ¿no? Aquí esta nota evidentemente es impactante. El hecho de que lo reconozca la procuradora, que al parecer se ha mantenido con un respeto a la ley, al menos es lo que se ha comentado, ¿no? Que diga, bueno, sí, la regamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero evidentemente eso no es de un caso, eso que yo sepa, por la cuestión periodística, hay muchos. Es decenas de casos que desaparecen. Sí. Y no es solamente aquí en la Colonia de Doctores, en la ciudad, sino es en todo el país. Desaparece la gente. Y el propio compañero periodista en Sonora del diario El Imparcial, de que nunca se supo nada. Por ejemplo, ¿no? Nunca se supo nada. Entonces, me parece que volvemos a la misma situación de que hay un aparato de Estado, un aparato de policías que de manera impune actúa, ¿no? O sea, pueden llegar a cualquier lugar, a cualquier población, contra la gente que sea, los desaparecen. Así es. En lo que investigan, pasan 5 años, ¿cuánto van? 10 años. 10 años. ¿No? Fíjate, además, no, hombre, es algo... Es algo terrible y que estamos indefensos ante ese tipo de situaciones. Pero bueno, ahí lo dejamos. La otra nota, bueno, pues la turba esta que libera 80 presos en Motocincla, Chiapas, ¿no? Que se desborda precisamente por cuestiones electorales. Cuando se le da el triunfo a un partido, en este caso el Verde, en ese municipio, pues se resulta que la supuesta ala progresista de las izquierdas, pues incendia, hace todo tipo de cosas, incendia la cárcel, el ayuntamiento, 2 patrullas, ¿sí? Ahí hay 31 detenidos, liberan a 80 presos, ¿sí? Y bueno, pues da el enfrentamiento con la policía. Bueno, entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el Estado de Derecho de este país, no? O sea, si yo no gano, pues ahora por las fuerzas, ¿no? O sea, por la violencia, ¿sí? Me hago presente, ¿por qué? Porque yo como izquierda tengo que ganar. Yo creo que está equivocado la estrategia, definitivamente. En eso sí no concuerdo con las izquierdas. No, bueno, yo creo que la violencia, en efecto, no genera violencia, no es aceptable de ninguna manera, ¿no? Porque si se trata de golpearnos todos contra todos, bueno, a ver quién saca primero la pistola, ¿no? Y a ver, ya vamos a andar al rato armados todos. Vamos a andar armados todos. Yo coincido contigo en el sentido de que, bueno, el ala supuestamente progresista, realmente ese tipo de actos no le ayuda a ellos, no abona en nada. Al contrario, o sea, ¿qué ganó? No va a ganar nada. Si ya las leyes dicen, bueno, pues el que por un gol, por ejemplo, se gana el partido, ¿no? Si aquí se dice, estas son las reglas del juego, por un voto, ganaste o perdiste, ¿no? Claro. Pero si yo digo, bueno, yo perdí, hubo fraude, bueno, entonces cada vez que gane, ¿Puede ser alusión a eso? Pues sí, exactamente. Yo gané a pesar del fraude, no puede ser, ¿no? O sea, o hay fraude y se va a las instancias y se demuestra que hay fraude. Porque gritarlo es fácil. Bueno, sí, claro. Gritarlo es fácil, lo más fácil. Pero eso de decir nada más, hay fraude, porque hay fraude y te voy a quemar tu casa y te voy a quitar tus bienes y te voy a golpear y te voy a quitar. ¿Sí? Eso no se vale. Pues ahí lo dejamos para la reflexión. Pasemos rápidamente, Adán, permíteme. Sí, este es el periódico, el Diario Puntual, que ustedes pueden adquirir en todo el Distrito Federal y en los municipios conurbados del Estado de México. ¿Sí? Aquí yo, su servidor, colabora con su columna. Adán es el director general del periódico, donde se analizan todas las principales notas diarias del acontecer nacional e internacional. Usted lo puede adquirir, nosotros le vamos a estar dando difusión aquí en cada programa. Como ustedes pueden ver, es un diario
fresco, nuevo, pero con un profundo análisis. Usted lo puede adquirir en el Estado de México, en todos los municipios se distribuye, ¿no, Adán? Platícanos un poco acerca de este proyecto. Sí, bueno, este diario lleva 10 años ya en el Estado de México. Surgió a raíz pues de la necesidad de tener una opción de lectura para los mexiquenses, y empezó a cuajar el periódico, y empezó a circular en algunos municipios que les gustó la manera dinámica en cómo se estaba generando y cómo se estaba manifestando este periodismo, porque a diferencia de los otros periódicos, por ejemplo, generalmente ellos llegan con 4 o 5 periódicos a las oficinas de prensa y bueno, pues hasta ahí se queda toda la cosa. Nosotros no, o sea, lo que nosotros hicimos desde hace 10 años, bueno, más bien todo el equipo del periódico Puntual, llevar miles de periódicos a los municipios y distribuirlos casa por casa. Un nuevo esquema, directo. Entonces, obviamente eso permitió que, por ejemplo, en Naucalpan sea ampliamente conocido, Tlalnepantla, Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, etcétera, etcétera. Entonces, pero es justamente a través de la distribución directa, el trato directo, sí, casa por casa, ¿no? Obviamente eso es toda una infraestructura que se maneja, pero funcionó. Aquí en el Distrito Federal, evidentemente eso no lo hemos hecho con esa profundidad, porque bueno, aquí es un poco más complejo, más heterogéneo, más complejo, pero entonces nosotros optamos por la otra situación de que este diario Puntual a las entre 11 y 12 de la noche ya tenemos el PDF, es decir, en la computadora ya tenemos todo el periódico, y lo que hacemos a través de los correos de toda la gente interesada en leer el Puntual, se los mandamos gratis a todo el mundo. Entonces estamos hablando que ahorita fácilmente estaremos teniendo un padrón de alrededor de 30, 40 mil lectores que está llegando en su computadora por ahí del excelente, porque esa es la se está utilizando la tecnología, como nosotros también lo utilizamos aquí a través de Mexico.tv. Yo creo que es un proyecto muy bueno y que, bueno, ustedes, auditorio, son la mejor voz para decidir sobre esto. Cómprelo, véalo, analícelo y denos su opinión. Claro. Así es. Pues yo cerraría ahí el programa, Dan. Gracias por tu intervención y por acudir aquí a darnos tus puntos de vista. ¿Sí? Esta casa está abierta para cuando tú gustes venir a dar. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias por invitar, muchas gracias, muchos éxitos. Y yo me despido, su servidor Javier Sarón Espinosa, transmitiendo el programa en forma libre desde el Hotel Posada Viena en las calles de Marsella y Dinamarca en la Colonia Juárez. Síganos en www.mexico.tv y en YouTube con nuestro link en YouTube. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.